Sean todos bienvenidos a un nuevo video de su amigo El Cuentacuentos. El día de hoy quiero invitarlos a que sean partícipes de la historia de unos hombres que se hicieron famosos, pero por todos los motivos equivocados. Hoy lo que les presentaré es un viaje por la historia de tres asesinos chilenos. Comenzaremos esta lista con uno de los casos policiales más impactantes de Chile en la década de los años 50. Este hombre, o más bien su apodo, se encuentra en las mentes y el colectivo de varias generaciones de chilenos. Este hombre es conocido como el Viejo del Saco. Este personaje aparecía en tu hogar si eras un niño o una niña que desobedecían a sus padres y no se comían su alimento, por lo que él te buscaba y te alejaba de tu familia para siempre. Este personaje de la cultura popular chilena ha recorrido la mente de incontables infantes, pero la realidad es que este personaje tiene bases muy reales. Una existencia que hasta el presente son muy difíciles de contar. Francisco Varela Pérez era un vagabundo alcohólico originario de la provincia de Hierro Viejo, al norte de la región de Valparaíso, que comúnmente deambulaba por las calles de la capital del país, es decir, Santiago de Chile. Fue en esta ciudad que se encontraron los restos estrangulados y violados de un menor de edad en un sitio eriazo en el año de 1954. El nombre del menor fue dado a conocer por la policía al público. Este pequeño se llamaba Luis Vergara Garrido, de tan solo 6 años de edad, que al igual que Francisco, también vivía en situación de calle. Esta noticia aterró a la comunidad de Santiago, pero el nombre del Viejo del Saco fue conocido en todo el país gracias a la denuncia de un joven de 16 años que reconoció al anciano cuando intentó abusar de él. El sujeto fue capturado a los 52 años. Este hombre era muy conocido en la capital, ya que siempre era visto en las calles más céntricas de Santiago, específicamente en Avenida Carrascal. Además, una de sus señas características era que su mano derecha se encontraba completamente mutilada, pero esto no impidió que cometiera sus terribles actos de crueldad. La policía no tardó mucho en conectar el hallazgo en el terreno eriazo con el anciano, y este, más temprano que tarde, acepta haber cometido ese y otros asesinatos. El hombre dijo solamente que cometía entre 1 u 2 de estos actos debido a su vejez. Con esta información y la investigación de la policía se llevó a un terrible resultado. El asesino de niños había recorrido gran parte del país como vagabundo, por lo que hasta el día de hoy no se sabe la cantidad real de crímenes que cometió a lo largo de su vida. Fue así como los diarios de la época lo llamaron el monstruo de Carrascal o el Viejo del Saco. Además, antes de morir, el anciano dio una breve explicación por sus crímenes. En sus propias palabras dijo: "El vino me excita". Finalmente, se le condenó a la pena capital de la década de aquellos años 50, lo cual llevó a su fusilamiento en el año de 1956. El segundo caso es tan perturbador como el anterior. Este crimen
toma lugar a principios de la década de los años 90, donde una madre y sus 3 pequeños ven finalizadas sus vidas de forma abrupta a manos de Juan Salvo Zúñiga, o como lo llamaron los medios de comunicación, el Chacal de Alcohuás. Juan fue un hombre que lució varias facetas a lo largo de su vida, y la criminalidad era una de ellas. En el año de 1975 dio muerte a su hermana Silvia e hirió gravemente a su padre en la localidad de Arica, ubicada en el extremo norte de Chile. Por este crimen pagó con 10 años de cárcel. Durante ese tiempo era visto como una figura influyente dentro del recinto penitenciario ubicado en la ciudad de La Serena. En palabras del psiquiatra Juan Vargas, terapeuta esotérico de la localidad de Paiguano, en la región de Coquimbo, el especialista habló con el asesino y su descripción ayuda a comprender un poco más las acciones de Juan. Su personalidad funciona con mucha negación, muchos mundos separados. Él plantea un mundo religioso, espiritual, muy auténtico. Lo vive y ofrece su sufrimiento a Dios. Por otro lado, tiene este asunto que es bastante poco espiritual. Esos 2 mundos tan separados hablan de una personalidad muy psicótica. Otro aspecto que considerar era su alto grado de ilustración. Desde 1972 se consideraba un poeta. Cuando la policía allanó su casa en Alcohuás, encontraron varios escritos, entre ellos un poema sobre Monte Grande. Su primera obra fue un verso para su madre. También redactó un manuscrito de 450 páginas llamado El amigo de yo y mi mundo calvario. En varias entrevistas confesó ser admirador de Gustavo Adolfo Bécquer y de la escritora Gabriela Mistral. No le gustaban las novelas, prefería leer filosofía y psicología. También fue aficionado a la pintura y cultivó el estilo naif, vendiendo gran parte de sus obras. Con estos antecedentes en cuenta, les presentaré los hechos que dieron con el horrible crimen vivido en Alcohuás. Este hombre vivía hace ya unos 10 años en el sector de Pabellón, en la región de Atacama, y se ganaba la vida en labores agrícolas. La gente lo conocía como Pablo Zúñiga, pintor y poeta. Todo esto comienza el sábado 24 de noviembre de 1990, donde este hombre asiste a una fiesta benéfica en la escuela local para recaudar fondos para los regalos navideños de los pequeños de la localidad. En ese momento, la única preocupación de Pablo era una denuncia por intento de violación hacia una niña de tan solo 8 años de edad. El alcohol fue poco a poco tomando el control de sus acciones, y fue así como en la madrugada del domingo 25 de noviembre del mismo año, fue en búsqueda de la familia que lo estaba acusando. Fue hasta su hogar y tomó su hacha antes de dirigirse a la casa de su vecina. Ingresó al domicilio ya pasada las 6 de la mañana y se encuentra con Antonia Cabrera, de 30 años, y sus 3 hijos, Jessica, de 8, Joaquín, de 5 años, y la recién nacida Guadalupe, de tan solo 3 meses de edad. Para desgracia de la familia, el jefe de hogar, Deliseo Tapia, no estaba en la residencia, ya que sus labores en el campo le demandaban estar desde las 5 de la madrugada hasta el mediodía fuera de su hogar. La presencia del invasor no pasó desapercibida, y es así como Antonia despierta sobresaltada por la presencia de un extraño. El hombre se encuentra ebrio, y en un torpe pero entendible español trató de explicar sus razones para que Antonia desistiera
de continuar con la acusación que pesaba sobre él. La respuesta fue una negativa, la cual provocó la ira del hombre. Con el hacha le provocó varios y certeros golpes a la mujer, dándole muerte. Los pequeños, al presenciar el macabro acto, intentaron huir. El primero en ser asesinado fue Joaquín, quien acabó del mismo modo que su madre. Continuó con la bebé, a quien sacó de su cuna y la arrojó contra una pared. Y finalmente, ultrajó a la pequeña Jessica, la niña que había intentado violar anteriormente para darle fin con la misma hacha. Me fui tranquilamente a la casa con la herramienta. Llegué, lavé mi camiseta y después me bañé. Me llevé la herramienta, la tiré a la poza. Después me tiré yo. Saqué la herramienta de la poza y la tiré a los montes. Estas fueron algunas de las palabras que dijo fríamente el asesino. Más tarde, ese mismo día, llegó de Eliseo a su hogar para encontrarse con el horrible acto criminal. Así fue como llamó a la policía y dio como sospechoso principal a Pablo Zúñiga, ya que la acusación de intento de violación era un motivo más que suficiente para cometer un acto de estas proporciones. Fue así como el día 26 de noviembre de 1990 fue encarcelado el Chacal de Alcohuás. En el año 1991 fue condenado a muerte, pero en 1993 el presidente de aquellos años, Patricio Aylwin, le concede un indulto presidencial cambiando la pena de muerte a presidio perpetuo. Hasta el día de hoy sigue en prisión. Finalmente, uno de los criminales más llamativos de la historia chilena, Roberto Martínez Vázquez, también conocido como el Tila o el psicópata de la dehesa. Sus orígenes no son alentadores. Es el hijo menor de Matilde Vázquez. En total eran 3 hermanos y todos de padres diferentes. Su infancia la pasó entre hogares de menores, la calle y la cárcel. Vivía en la población José María Caro, en Santiago, y a la corta edad de 3 años era sometido a constantes maltratos por parte de sus tíos, quienes lo dejaban completamente solo durante el día o lo amarraban para que no molestara a lo largo de la jornada. A los 5 años es enviado al sur del país, a una pequeña localidad llamada Reumén, cercana a la comuna de Valdivia, en la actual región de Los Ríos. Sin embargo, a los 14 años decide regresar a Santiago por cuenta propia. Con 17 años comete un crimen que lo envía directamente a la cárcel. El Tila, junto a otros menores de edad, asaltan la residencia de un ex gerente de el diario El Mercurio, uno de los más importantes de Chile. Este asalto da como resultado su liberación a los 25 años de edad, donde las drogas y el alcohol son sus compañeros de vida. Pasan varios años y la reputación de El Tila es conocida en toda la capital. Asaltos y violaciones eran lo normal en su día a día, pero su crimen final marcó el término de su carrera delictual. El 8 de mayo del año 2002 fue encontrada Maciel Zúñiga, de tan solo 16 años, pareja sentimental de El Tila. Sus restos se encontraron en un sitio eriazo, dentro de un tambor, en las cercanías de una vía ferroviaria, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El estado de la joven era terrible. Estaba descuartizado y quemado. Sin embargo, las fechorías del Tila aún no acababan de ser reveladas.
Al ser capturado, confesó ser el autor del crimen y además ser responsable de devorar parte de las entrañas de la joven. En junio del mismo año, en un condominio conocido como El Wingal, ubicado en un sector muy acomodado de la capital, el Tila comete el crimen que le da su apodo más característico. Según la prensa de aquellos años, el psicópata de la dehesa era un hombre que fumaba pasta base, y según declaró el mismo Tila, se dio el tiempo de bañarse en una piscina de ese condominio, escaló hasta un segundo piso, ingresó a la vivienda, ultrajó a la madre y a la hija y golpea brutalmente al más pequeño del hogar, sin antes drogar a sus víctimas antes de irse de ese lugar. Exactamente una semana después de ese crimen, la PDI, o Policía de Investigaciones de Chile, da con el paradero de Roberto Martínez por el crimen de su pareja, la joven Maciel Zúñiga. Es puesto en custodia de Carabineros de Chile y llevado a una celda del módulo Alfa en el penal Colina 2 en Santiago. Sin embargo, su tiempo en prisión fue corto, ya que el 14 de diciembre del año 2002 se suicida en su celda ahorcándose con la cinta de su máquina de escribir en un repentino y breve corte de electricidad que afectó al penal. Los motivos de su muerte no están del todo claros, pero al no poder ingerir drogas y alcohol, le provocaron un grave episodio de abstinencia que no pudo resistir. Además, dejó muchas cartas relatando sus anécdotas, las visiones que tenía al pasar largos periodos de tiempo sin dormir. Este claustro le hacía pensar en una única solución: el suicidio. Quizás en algún tiempo, y también es un profundo significado, fue sencillo vivir. Ahora, aquello es solo un ideal que no se puede llevar a cabo entre tanta responsabilidad, escribía el Tila. Martínez no estaba dispuesto a seguir en la cárcel y en su mente ni siquiera figuraba la opción de escapar. Era un hombre tan inteligente como despiadado y sabía que una fuga era un plan difícil de ejecutar en su situación. Al estar en el medio de un complejo caso judicial por salvajismo, por los ataques que había protagonizado, incluso lograr quitarse la vida lo veía como toda una hazaña. Vigilado las 24 horas del día por una cámara de seguridad y medio país pendiente de todas sus acciones, aprovechó la primera y la única oportunidad que se le presentó: ese corte de energía. Me pesa la estupidez de seguir viviendo sin tener una razón, pero ya no me asustan las sombras, porque yo ya soy parte de la oscuridad. Tampoco mis viejos demonios, porque en mi propio infierno se quemarán. Esta fue una de las cartas o extractos que se encontraron en los escritos de El Tila. Espero que estas historias fueran de su agrado. Si les gusta este material, dejen sus comentarios y pulgares arriba. Esto es un gran motivador para seguir buscando y relatando historias de este estilo. Soy el Cuentacuentos, deseándoles un lindo día.